Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga. Disculpen los minutos de retraso. Acabamos prácticamente de llegar del hospital y para el conocimiento de todos los hermanos que están apoyándonos en oración. Hoy no fue posible que comenzaran las radiaciones porque hubo un problema con la computadora. Entonces pues fuimos en balde y había bastante tráfico de regreso. Así que bueno, en esta noche quiero invitarles para que escuchen esta pequeña exposición del estudio de la palabra de Dios para esta ocasión. Y quiero llamar su atención a la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y vamos a leer hasta el versículo 5. Y dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Que Dios bendiga su palabra. En esta noche solamente quiero llamar la atención a un detalle aquí en cuanto al contenido del arca en este pequeño departamento que estaba allí, que acabamos de leer. Contenía estas tres cosas: una porción del maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, los mandamientos del Señor. Ahora, yo quiero que tengamos presente que según la tradición judeo-cristiana, el arca de la alianza era un cofre, como acabamos de leer, sagrado, que estaba ubicado en el lugar santísimo del tabernáculo, lo que más tarde después se colocó en el templo de Jerusalén, construido por Salomón. Se hizo por el mandato de Jehová, o del Señor, del Dios eterno, y también según su diseño. Lógicamente, ¿verdad? Nadie podía hacer el tabernáculo sin tener en cuenta el mandamiento de Dios, lo que era el diseño del Señor. Entonces, el arca representó durante su existencia la presencia de Dios que había prometido estar con su pueblo. Si leemos en Éxodo 25:22, por ejemplo, Levítico 16:2, dice allí: ciertamente, dice el Señor, me presentaré ante ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta. O sea que el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, para guiarlos, para protegerlos, para ayudarles, ¿verdad?, a vivir la vida que Él les había ordenado vivir. Entonces, la presencia del eterno Dios de Israel, que era representada por el arca, resultó en beneficios, en bendiciones para Israel como pueblo del Señor. Y esas bendiciones pudiéramos mencionar muchas, pero vamos a pensar en tres cosas que resultaron de beneficio, de bendición para el pueblo de Israel por la presencia del arca en medio de ellos. Bueno, lo primero que mencionaremos es que cuando el pueblo levantaba el campamento, porque recuerde que ellos eran una tribu, vamos a decir, o tribus nómadas que iban viajando
y por el desierto al lugar donde Dios les había indicado que les daría la tierra prometida, ¿verdad? Hasta salir por lo menos de allí, de Egipto. Bueno, cuando el pueblo levantaba el campamento, pues lo que ellos estaban esperando siempre era una costumbre, ya para ellos era que el arca y la nube del Eterno fuesen delante de ellos. O sea, que tenían ya esa seguridad de que la presencia de Dios se iba a manifestar en medio de ellos de esta manera, como esta nube, y también pues en otro contexto, digamos, la columna de fuego también y las nubes. Bueno, en Levítico, perdón, Números, quiero leerles aquí, si lo encuentro, tengo poca luz. En Números 10, versículo 33 y 34, dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. O sea, que en este caso, pues estamos viendo que el arca, la nube, representando la presencia de Dios, iba con ellos cada día. En el momento que levantaban el campamento y se disponían a proseguir su marcha, podían contar con esa presencia de Dios manifestada visiblemente a través de estos dos elementos. Y esa era una gran bendición que Israel, como pueblo de Dios, tenía, producto de la relación especial, ¿verdad?, que tenían ellos con Dios, que Dios mismo, pues, estableció, escogiendo este pueblo para ser su Dios y vivir en medio de ellos. Bueno, ese era uno de los beneficios, de las bendiciones, que fue el resultado de que la presencia de Dios estuviera en medio de su pueblo en este contexto del camino a la tierra prometida. La otra cosa es que así, al tiempo de cruzar el Jordán, por ejemplo, cuando llegó ese momento, el Eterno detuvo el caudal del río, cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaron las aguas de la orilla, y de ese modo se les permitió cruzar por el cauce seco. Eso está en Josué 3, del 1 al 4, Josué 4, 18, para si quieren tomar nota y después ir a estos textos. Pero ese es el acontecimiento del cruce de Jordán, que cuando los sacerdotes pusieron sus pies sobre las orillas de las aguas, pues se dividió el río. Y eso es producto de la guianza, la dirección de Dios con ellos. Una tercera cosa es que en la marcha, cuando se presentó la situación de la toma de Jericó, pues Dios dio indicaciones, ¿verdad?, de lo que ellos tenían que hacer. Y un contingente militar iba adelante, seguido de 7 sacerdotes que tocaban el shofar o el cuerno. Y luego iba el arca. Y por último, las fuerzas de la retaguardia. Eso lo encontramos en Josué 6, de 3 al 13. Pero como vemos en todos estos eventos importantes, Dios garantizaba a su pueblo su presencia, su dirección, y que Él luchaba por ellos. Todos fueron acontecimientos donde la gloria de Dios se manifestó milagrosamente. Ahora, tenemos que aclarar algo que es importante, y es que el arca en sí misma no representaba para Israel la garantía de la presencia de Dios en medio de ellos y su manifestación.
el arca no podía ser tenida como un amuleto mágico, como sucede a veces hoy, que muchas personas piensan que por tener algún objeto considerado sagrado, algún trabajo que le haga algún brujo por ahí, pues piensan que con eso está garantizada la protección, ¿verdad? La prosperidad y todas esas cosas. Y no faltaría quien considerara el arca de esa manera, como un amuleto, algo mágico, que tan solo con su presencia se garantizaba el éxito. Pero Dios les enseñó a ellos que no era así, porque el mismo Dios no iba a permitir que ellos pusieran su adoración en el arca, porque el arca lo que representaba era la presencia de Dios, y la adoración, la devoción, el servicio debe ser ofrecido a Dios y no a los objetos. Pero a veces pasa así, ¿verdad? En este caso, pues el arca no garantizaba el éxito, pero más bien las bendiciones del Eterno dependían de la condición espiritual y de la obediencia de los que poseían el arca. O sea que lo que iba a garantizar la presencia, la bendición de Dios en medio de ellos, no sería el objeto en sí, sino la devoción de los israelitas, la obediencia que ellos tuvieran a los mandamientos del Señor. Sin duda el objeto era sagrado y tenía que ser respetado. De hecho, el Señor había dicho que no había posibilidad de que alguien tocara cosas santas y viviera. Y recordamos el trágico incidente de Usa, uno de estos hombres que iba en la procesión llevando el arca hacia Jerusalén. De hecho, pues ni siquiera lo estaban haciendo bien. Estaban llevando el arca sobre un carro, cuando Dios había dicho que era sobre los hombros de los sacerdotes. Bueno, de cualquier manera, el carro en que estaba siendo transportada el arca, como que tuvo un tropiezo en algún hueco o algo, un desnivel, y el arca se iba a caer. Y Usa quiso evitar que el arca se cayera y la tocó con sus manos, lo evitó tocándola, agarrándola con las manos. Y sabemos que inmediatamente murió, porque pues el mandamiento del Señor era que no se podían tocar estos objetos sagrados. Entonces lo que quiero decir es que no podemos pensar tampoco en que pues las cosas sagradas no tengan mucho que ver. Dios espera el trato adecuado hacia las cosas santas, hacia las cosas que han sido dedicadas para Él y aquellas cosas que Él nos ha dado como parte de nuestros rituales y de nuestra adoración. No deben ser manejadas inescrupulosamente. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado hoy, sobre todo en el contexto de la adoración, la alabanza, todo eso. Hay muchas falsas enseñanzas, mucho mal manejo de estas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No podemos menospreciar esa parte, pero mucho más importante sería la actitud en el corazón de estos adoradores, de este pueblo que Dios había escogido para Él. Entonces, dependía más de la obediencia de ellos que de tener o no tener el arca. Aquí en este entonces, en Josué 7, del 1 al 6, vemos el evento de los israelitas acaudillados o guiados por Josué. Sin embargo, aquí vemos un ejemplo gráfico de que no dependía del arca en sí, sino de la vida de obediencia de los israelitas. Porque sucede aquí que el pueblo de Israel perdió la batalla en la ciudad de Jai, pero perdió debido a su infidelidad, a pesar de que el arca estaba en el campamento. O sea, que si fuera algo que funcionara así, como un amuleto mágico, entonces
los israelitas hubieran vencido la batalla, porque después de todo el arca estaba en el campamento. Pero Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Y si aquí ellos estaban sembrando la desobediencia, ellos no podían contar con la bendición de Dios. Y por eso es que fracasaron en la conquista de Hai. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que la Escritura nos dice en otros contextos, pero que es la misma enseñanza. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. O sea que ningún elemento humano, ninguna sabiduría humana, ninguna fuerza humana va a ser suficiente por sí sola para llevar a cabo la batalla de la fe. Tenemos que estar sujetos a Dios, viviendo en obediencia, para que estas cosas funcionen. Bueno, respondemos la pregunta clave del estudio, que tiene que ver con las tres cosas que estaban dentro del arca. La Biblia dice, aquí en el versículo que leímos de Hebreos 9, que dentro del arca estaban los 10 mandamientos, es decir, las tablas que Dios había dado a Moisés con los 10 mandamientos. Se encontraba también la vara de Aarón, que ustedes saben que milagrosamente reverdeció. Y una porción del maná, de ese pan, que bueno, se conoce como pan, pero no era realmente pan, pero era el alimento que sostuvo a Israel durante su peregrinaje en el desierto, también las codornices, ¿verdad? Pero el maná es considerado como el pan del cielo. Y en el arca se conservaba una porción del maná. O sea, por lo que es algo también milagroso, porque la porción del maná no se descompuso. Sin embargo, sabemos que el maná no se podía guardar de un día para otro. Cuando Israel estaba en el desierto, se les prohibía incluso agarrar maná para el otro día, porque si lo hacían, se echaba a perder. O sea, hay que aprender a vivir, en otras palabras, diariamente de la gracia y la misericordia de Dios. Es lo que estaba enseñándole. A veces nos desesperamos y queremos asegurarnos haciendo cosas, humanamente hablando, ¿verdad? Asegurándonos, entre comillas, la vida, y pensamos que ya estamos seguros. Y no nos acordamos de aquel hombre que el Señor le dijo cuando él lo encontró ufanándose, hablándose a sí mismo, diciendo: alma, mira cuántos bienes tienes, cuántas riquezas, cuántas cosas. Y el Señor viene y le dice, y le dijeron: necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que tú has provisto, ¿de quién será? O sea, después de tanto trabajo y sentirse completamente seguro, el Señor le dijo: mira, hoy, precisamente hoy, vienen a pedir tu alma. O sea, hoy vas a morir. Y todo esto que has provisto, ¿quién lo va a disfrutar? Entonces, a veces estamos... Bueno, hay un dicho en Cuba muy viejo, no sé, los que no sean cubanos y los que no sean tan viejos, quizás lo entiendan, que algunas personas trabajan para el inglés. O sea, queriendo decir, están guardando y guardando y haciendo y finalmente viene otro que nada tiene que ver con ello y es el que disfruta de los bienes. Bueno, entonces esta porción del maná había permanecido intacta por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros esto? ¿Cómo es que podemos aplicar a la vida cristiana hoy estos ingredientes, estas cosas que estaban en el arca? Los 10 mandamientos, la vara de Aarón y la porción del maná. Bueno, sin espiritualizar mucho la escritura, porque a veces las personas interpretan demasiado alegóricamente la Biblia y se cuentan cosas fantasiosas ya. No, pero sin espiritualizar mucho podemos con seguridad hacer una comparación entre cristiano hoy y lo que representó el arca del pacto, que fue en el contexto de Israel. Bueno, lo primero que tenemos que anotar como una analogía es que dentro del arca estaba lo que llamaba el testimonio, ¿verdad? El testimonio, que son la porción de la ley, de la Torá,
expresada en los 10 mandamientos. Cuando hablamos hoy del creyente como el arca, en cierto sentido, podemos decir que también en la vida nuestra, cuando creímos en el Evangelio y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios puso en nuestra vida el testimonio del Espíritu. Y el testimonio del Espíritu no solamente es sentir, algunos lo manejan subjetivamente. Y estas cosas no se deben manejar subjetivamente, sino por fe y por convicción. Pero definitivamente el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice la Biblia, de que somos hijos de Dios, de que somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero el testimonio del Espíritu no puede estar separado de la palabra, ¿verdad? De la palabra de Dios, porque el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios cuando estamos en Cristo y guardamos sus mandamientos. Entonces es el resultado de haber nacido de nuevo, es el compromiso de vivir ahora para la gloria de Dios en obediencia a sus mandamientos. El salmista lo expresa de una manera magistral. Yo creo que todos los que han leído los salmos se acordarán de este dicho. Este salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, el corazón, la vida del hombre hoy que ha creído en Cristo se constituye en el depósito de su palabra, del Espíritu de Dios. En cierta manera, como la Escritura también nos dice, es Cristo viviendo por la fe en nuestros corazones. Hay mucha evidencia de esto en el Nuevo Testamento, cuando San Pablo cita y una y otra vez que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Bendito sea su santo nombre. Y esta es ahora la señal del nuevo pacto. La señal del nuevo pacto es la ley escrita en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Entonces, esta es la primera cosa, que es una comparación. El creyente, como el arca, lleva en sí el testimonio de Dios, que es su palabra, y es la vida nueva en Cristo por medio de su Espíritu Santo. La otra cosa es que Dios ha dado a sus hijos dones y capacidades espirituales para que les sirvan en su reino. Esta es una verdad que muchas veces es pasada por alto, porque no se enseña o no se hace mucho énfasis de esto en las iglesias. Muchas personas tienen confusiones en cuanto a los dones y las capacidades espirituales que ellos puedan tener, pero tampoco se han dado la tarea de buscar a Dios para que Él les muestre esas capacidades. Pero lo cierto es que todo creyente tiene dones y tiene capacidades espirituales que le han sido dadas a Dios para el servicio en su reino. Y Él espera que nosotros despertemos a la realidad esa, de que tenemos algo en nuestras manos, que Dios desea que lo usemos para su gloria. Y la figura aquí es Moisés mismo. Recuerden que Moisés, cuando fue a recibir el llamado de Dios, Moisés estaba poniendo excusas, como casi todos, ¿verdad? Las personas que Dios llamó siempre ponían una excusa para evitar quizás el llamamiento, no se consideraban dignos, capaces. Y cuando Moisés estaba en ese disyuntivo con el Señor, a ver que si él era lento de habla y todo eso, entonces el Señor le dijo: bueno, pues si tú no puedes hablar, Aarón va a hablar por ti, pero tú vas a hacer lo que yo te digo. Y bueno, como que Moisés estaba ahí: ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Y el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo: pues una vara, la vara de pastor con la que él trabajaba y cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Él no le había dado mucha importancia a lo que tenía en su mano, pues para él una vara simple. Pero el Señor le dijo: échala a tierra. Y cuando Moisés tiró la vara, se convirtió en una serpiente. Y el Señor le dijo: ahora vuélvela a tomar. Y se convirtió en vara. No era una vara ordinaria. Quizás lo era, pero en las manos y el propósito de Dios dejaba de serlo.
Por lo que Moisés tuvo que creer, tuvo que confiar en Dios, en que tan solo con esa vara él iba a ser el libertador del pueblo de Israel, o el que iba a guiar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Lo importante aquí es que tengamos confianza en que Dios nos ha capacitado, nos ha dado las herramientas para que le sirvamos. Y que no espera que estemos poniendo excusas. No, que yo soy niño, dijo Jeremías. No, dijo Gedeón, porque si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos pasando estas necesidades. Y en fin, cada quien ponía una excusa. Pero las excusas salen sobrando cuando Dios garantiza su presencia en nuestras vidas. Y él dijo, no temas porque yo estaré contigo. Le dijo a Josué, a donde quiera que vayas. O sea que la presencia de Dios es la garantía de la victoria cuando estamos caminando en obediencia, en santidad. Y aquí solamente tenemos que tomar interés, hermanos, en descubrir las capacidades que tenemos, tanto naturales como espirituales. Porque las capacidades naturales que nosotros pensamos que fueron habilidades que nosotros desarrollamos tan solos nosotros mismos sin que Dios tuviera nada que ver, eso es un error, porque todos los dones son de Dios, los naturales y los espirituales. O sea, si usted como oficio ha sido un carpintero, ha sido un herrero, ha sido un médico, lo que sea, esas disciplinas que usted aprendió ahora que está en Cristo la debe disponer para el servicio en el reino de Dios y ayudar para que el evangelio se propague y llegue al oído de todos aquellos que no han escuchado el evangelio. Servir a Dios con nuestros dones naturales y espirituales. Que Dios nos pregunte en esta noche, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes que no has puesto en el servicio del Señor y que potencialmente puede ser usado? ¿Tienes una casa, tienes una sala que está lista para tener reuniones en tu casa de oración? Pues disponla para el servicio del Señor. Puedes desarrollar una reunión de oración en tu casa, un estudio bíblico. Tienes habilidades para enseñar, entonces disponte para ser un maestro de la escuela dominical. Hay muchas áreas de servicio y ocasiones de servicio, como yo enseñaba el otro día en la iglesia. Hay áreas determinadas de servicio, ministerios que existen, que Dios ha puesto. Las iglesias tienen sus diferentes departamentos, pero hay ocasiones de servicio que se dan en el mercado, que se dan en la tienda de abarrotes, que se dan en los diferentes lugares que nosotros frecuentamos, en nuestros centros de trabajo, en nuestro vecindario. Ocasiones, kairos, tiempos específicos que Dios permite que vengan a nuestra vida para que nos dispongamos a servir, a hacer algo para la gloria de Dios. Entonces, esa es otra cosa que está representado aquí por esa vara de Aarón que reverdeció. Hermanos, podemos ser quizás palos secos, como la vara esa en las manos de Moisés. Quizás podamos pensar, y con razón, de que finalmente separados de él nada podemos hacer, nada que sea de valor espiritual, que tenga un valor eterno, que represente no las ganancias en esta vida materiales, sino lo que hacemos para hacer tesoros en los cielos. Puede ser, pero reverdecen los palos secos cuando están en las manos del Señor. Será suficiente lo que Él nos ha dado para que le sirvamos de la manera que Él quiere que le sirvamos. No nos comparemos con otros. No tenemos los mismos dones, no tenemos el mismo llamado. Usted preocúpese por ser hallado fiel usted mismo delante del Señor. No haga como aquel que se le dio un solo talento, la parábola de los talentos, y lo enterró. No hizo nada. Y el Señor cuando vino le dijo, ni siquiera lo diste
al banco para ganar intereses. Dice, siervo inútil, le dijo. Entonces, sirvamos al Señor con lo que tenemos, seamos fieles con lo que tenemos, con lo que somos, no pretendiendo ser algo más de lo que somos. Bendito sea el Señor. Y en tercer lugar, Dios ha puesto en sus hijos nada más y nada menos que a su propio Hijo, que ya mencionamos de cierta manera. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Por eso es que en este caso lo podemos considerar como un tipo de maná, o el maná, un tipo de Cristo. Cuando Él habla con sus discípulos y dice que Él es el pan que descendió del cielo. El verdadero maná, el verdadero sustento para la vida del hombre es Jesucristo. Por eso dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y esa palabra que viene de la boca de Dios fue la que un día nos dio a Jesucristo, el pan del cielo, el pan que descendió del cielo para que nosotros nos alimentemos, para que nosotros comamos de ese Cordero de Dios. En la misma figura cuando se habla del Cordero, de que los israelitas tenían que comer el Cordero Pascual y no podían dejar absolutamente nada, había que comerlo completo. Bueno, Cristo como el Cordero de Dios, si vale la figura, debe ser comido entero. No vaya alguien a hacer ahora, acusarme de caníbal, ¿verdad? Como hicieron con los cristianos primitivos. Aquellos que perseguían a los creyentes, ¿verdad? Acusaron de caníbales, porque dice que se comían a Cristo allí. No, usted sabe, la figura lo que representa es que estamos completos en Él, que debemos ser llenos de toda la plenitud de Dios, que debemos permitir que Cristo sea formado en nuestros corazones, que Él habite allí holgadamente por la fe, como era tipo de tabernáculo que ya mencionamos. El tabernáculo representaba esa presencia de Dios, y Jesús vino, como dice allí en Juan, y se hizo carne, sí, y habitó entre nosotros. Él tabernaculizó, Él puso su tienda entre nosotros. Bueno, hermanos, si podemos usar la figura, nosotros debemos ser la tienda en la que Cristo habite, porque dice la Escritura que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, Él, el Señor Dios Todopoderoso, ha puesto en nuestros corazones ese Cristo, ese Evangelio, para que Él sea glorificado. Dice el apóstol, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, el tesoro de Cristo, el tesoro de su Evangelio, en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Y dice la razón, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A veces nos consideramos la gran cosa y nos damos nombres. Ahorita ya no sé, después de apóstol, qué vendrá. Pero me imagino que de arcángeles para arriba, no sabemos. Pero el hombre gusta de nombres y de apariencia de poder. Y que sin ellos, pues nada sería posible. Eso es un mal de este tiempo. Bueno, de todos los tiempos, pero hoy se ha proliferado mucho. Y no piense usted que es más que un vaso de barro. Que lo que tiene valor realmente es lo que habita dentro de nosotros, sin decir que nosotros no tengamos valor. Somos su pueblo, somos su creación. Dios ha puesto en cada ser humano su imagen y semejanza. No estamos diciendo de que el hombre es un pedazo de palo nada más, ahí o algo que... No. Todo de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Pero en estos términos, hermanos, la gloria, Dios no la comparte. La gloria es solo de Dios. Y nosotros que le servimos deberíamos estar muy conscientes, con los pies en la tierra, de que somos vasos de barro. Nada más. Que Dios en su misericordia usa para cumplir con sus propósitos eternos.
cuando caminamos con Él en santidad. A pesar de nuestra fragilidad, Él una y otra vez permite que volvamos a levantarnos y sigamos sirviéndole con lo que Él nos ha dado. Pero hay que comer del Cordero de Dios. Hay que comer el pan que descendió del cielo. Hay que beber del agua de la vida. El agua que Cristo ofreció a aquella mujer samaritana, que como todos ustedes saben, estaba ocupada sacando agua del pozo, pero no sacaba agua. Y quizás sacó alguna, y Cristo le dijo que se le podía dar de beber. Y ella le dijo que él, siendo judío, como le pedía a ella, siendo samaritana, que le diera de beber, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y Jesús le dice entonces: mira, mujer, el que bebiere del agua del pozo ese volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que ríos de agua viva saldrían de su interior. Porque el agua de este mundo quita la sed momentáneamente, pero después, al rato, tenemos la necesidad de tomar agua otra vez. Pero el agua de vida, el agua que purifica, el agua que limpia nuestros corazones, el agua que sacia nuestra sed espiritual, hace posible que espiritualmente no estemos en necesidad de nada más que de Cristo. Y eso es importante, hermanos, que no estemos sedientos de otra cosa más que del agua que Cristo nos ha dado a beber, plenamente satisfecho. Ahora los que están en Cristo, los que han comido del Cordero de Dios y han bebido su agua, tienen hambre, sí, pero tienen hambre de Dios. Tienen sed, pero tienen sed de Dios, sed de justicia, dice la Escritura. Y el único anhelo de estas personas es el ser semejantes a Cristo. El anhelo supremo. Nosotros no espiritualizamos las cosas a punto de decir que la única necesidad que tenemos es espiritual. Eso sería algo contrario a la palabra de Dios. La misma Biblia nos enseña que somos seres humanos, que vivimos en un mundo material que ha sido diseñado para nosotros y necesitamos, pues, para sustentar nuestra vida, del alimento, del agua, del vestido, del techo. Necesitamos de estas cosas porque así hemos sido creados por el Señor. El problema está cuando la persona que no conoce a Dios pone en la vida material como la única necesidad que ellos tienen. Ellos ignoran los gritos que está pidiendo su alma por agua y pan espiritual. Lo sofocan, lo ignoran porque quieren seguir ganando dinero y haciendo y cumpliendo sus metas, que un día se quedarán en este mundo. Tristemente, ¿verdad? Son los que buscan las añadiduras, buscan las cosas materiales, pero ignoran a Cristo y su evangelio. Tristemente, este es un pecado que no solo cometen los que no tienen a Dios, porque de hecho las palabras fueron dadas a todos los que escuchaban, y había muchos creyentes allí, entre ellos sus discípulos. El Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, todas esas necesidades legítimas, materiales que tenemos, humanas, serán suplidas por el Señor cuando nos ocupamos en buscar su reino, cuando nos ocupamos en adorarle, en servirle. Por eso es que el llamado es para todos, incluyendo a los que dicen ser cristianos.
pero que todavía anden enredados en los negocios de la vida y no están oyendo el consejo que Pablo diera a Timoteo. Pablo aconsejó muy bien a este joven pastor, y una de las cosas que le dijo es: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que le llamó por soldado. Sí, hermanos, si por estar ocupados de las cosas terrenales, si por estar ocupados de nuestra propia vida, en nuestro yo, nada más, nosotros desaprovechamos las bendiciones de Dios, el plan y el propósito de Dios para nuestra vida, hacemos un mal negocio, realmente. Por eso les animo en esta hora que usted tenga presente esta comparación, este pequeñito estudio acerca del contenido del Arca del Pacto, y piense que hemos sido privilegiados como seres humanos al recibir el llamado a la salvación de Dios, donde Él le ha placido poner en nosotros su palabra, poner en nosotros los frutos del Espíritu, poner en nosotros a Cristo, para que habite por la fe en nuestros corazones. Que Dios me los bendiga. Les agradezco sus oraciones en favor de mi esposa, que no pudo comenzar hoy las radiaciones, pero será para mañana, si así el Señor lo permite, y que sigamos orando unos por otros. Les pido que oremos por el hermano Antonio Ramón. El hermano Antonio Ramón ha estado padeciendo de unos dolores muy fuertes en su cadera y casi está inmovilizado. No puede tener consulta hasta agosto, creo. Para él demasiado tarde, pero bueno, va a estar resolviendo con algún medicamento. Esperamos la intervención del Señor, sin embargo. Oremos por nuestra hermana Mari Padilla, que también ha de ser operada. Ustedes recuerden, hermanos, de ese asunto de sus piedras en los riñones. Y la operación, primero Dios, será para el 15 de diciembre. Estemos orando por nuestra hermana para que el Señor haga la obra y que sea sanada. Eso es lo más importante. Ya lo demás sale sobrando. Dios es nuestro proveedor. Él es quien nos ayuda en todo. Y vamos a orar para que nada falte a nuestra querida hermana Mari Padilla. Así, hermanos, oremos por las ancianas o las personas de mayor edad de nuestra iglesia que necesitan de nuestras oraciones, como nuestra hermana Gladys Pedraza. Ella necesita que la sostengamos en oración por su salud, hermanos. Por el regreso de María Antonia a la ciudad de San Antonio también, que es la hermana de la hermana Gladys. Y pues también por nuestras hermanas, le decimos en la iglesia la crema y la nata, que no se les olvide, la crema y nata de sus flores, la hermana Olga Padilla y la hermana Mariquina Díaz. Oremos por ellas, que también necesitan de nuestras oraciones. Y, hermanos, ellas son columnas de nuestra iglesia que nos sostienen en oración. Si usted piensa que la iglesia está en pie, la razón fundamental es porque Dios en su misericordia escucha las oraciones de estas dos hermanas y de otras que también nos acompañan, siempre intercediendo los unos por los otros. Que la paz del Señor Jesús sea con todos. Si me permiten hacer una breve oración. Padre, gracias por la verdad de tu palabra, porque somos esta vasija de barro en la que habita la gracia tuya, la gloria tuya por medio de Jesucristo y su palabra. Señor, en esta hora intercedemos por estas peticiones que hemos mencionado y rogamos que seas glorificado en la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, trae sanidad al enfermo, ayuda a conseguir empleo al que está en su búsqueda, y trae fortaleza espiritual y también, Señor, anímica a todos aquellos que puedan estar atravesando alguna situación de tristeza o de depresión, Señor, que puedan saber que no están solos, sino que tú estás con ellos, Padre, para ayudarles, Señor.
que Jehová está en medio de ti, poderoso. Él se gozará, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dice Sofonías 3:17, Señor. Que esta promesa sea válida para cada uno de los que están buscando tu rostro en oración. Bendícenos a todos en esta noche y guárdanos muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Cristo sea con todos. Un saludo a todos los que escuchan. Amén.